¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este seminario después de que libramos, ¿no? el lunes por festivo, en este sentido aquí en España, en la sucursal española, sobre todo para los que seáis de aquí, sabemos que tenemos clientes fuera. Y nada, bueno, pues vamos a dejar un poquito, hemos estado unos días sin vernos, exactamente una semana desde el último seminario, que fueron el miércoles pasado. Y bueno, realmente tampoco ha habido muchos cambios, así un poco hablando de forma general, ¿no? En el mercado de renta variable, en el mercado de índices, que ya sabéis que es el que vamos un poco a analizar y vamos a comentar la situación. Bueno, perdona, antes de nada, veo que se escucha todo correctamente, pero si sois tan amables, por el chat de preguntas me ponéis un OK y así veo que no estoy hablando para la pared. No. Vale, muchas gracias. Fantástico. Vale, fantástico. Entonces, bueno, tenéis que ahora mismo que estar viendo un gráfico del DAX en diario, en el que, bueno, pues veis un poquito en velas diarias los últimos movimientos. No ha pasado gran cosa, ¿vale? Para que lo tengáis un poco en cuenta, desde el miércoles pasado no ha habido grandes cambios. Hemos comenzado la temporada de resultados ya del tercer trimestre del año en Estados Unidos y bueno, dentro de unos días también hay ciertas compañías europeas que también van a empezar a presentar resultados del trimestre que acabamos de empezar. Y bueno, a nivel corporativo seguimos evidentemente con el tema de Volkswagen, que realmente el efecto, ¿no?, de todos los índices, pues bueno, tampoco ha sido muy elevado. De hecho, todo el efecto que ha tenido Volkswagen, pues el DAX, el Eurostock, es cuando le ha cogido el movimiento al alza, ¿no?, de los últimos 10-15 días. Entonces, bueno, el efecto realmente, aunque le ha perjudicado bastante a Volkswagen, es una compañía que tiene bastante peso, tanto en el Eurostock como en el DAX, el efecto la verdad es que no ha sido para nada muy elevado. A nivel corporativo, ayer, aparte de los resultados que comenzamos con JP Morgan, que, bueno, defraudó ligeramente lo que esperaba el mercado, también hubo un acontecimiento bastante significativo. Ya sabéis que hubo una OPA entre dos grandes compañías de bebidas, cerveceras en este caso, en el que, bueno, básicamente entre ellas van a conseguir que una de cada 3 cervezas que se vendan en el mundo, pues se marque de la absorción de esta nueva operación, ¿no? Un poco, pues, también como anecdótico lo que ha ocurrido. Pero tampoco nada más, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Los datos macroeconómicos siguen sin variar mucho, seguimos en niveles de inflación bajos, aunque es verdad que hemos visto rebotes del crudo. Bueno, seguimos teniendo bastante problemas de crecimiento de precios, a pesar de que en Europa tenemos puesta, pues, una Q en marcha. Y bueno, lo que ha ocurrido un poco a nivel de precios, a nivel de estructura, es que, sobre todo desde principios de semana, el lunes hubo bolsa, ¿no?, aunque aquí fue festivo. Ayer martes un poco en menor medida, y hoy que estamos, que sí que no, todavía no se acaba, digamos, de tener muy claro, pues, o la caída, ¿no?, un poco el rebote. Bueno, pues una fase de corrección después del rebote de estos últimos 10-15 días, como estábamos comentando, que también es algo normal, ¿no?, algo normal. Después, bueno, pues, por ejemplo, en el caso del DAX, aquí aprovecho ya que estoy en un gráfico diario. Bueno, pues como podéis ver, estamos viendo que desde prácticamente los mínimos, desde que cuando comenzó a rebotar, desde los 9.000 bajos, pues se ha marcado, si sumamos la cruceta, la friolera casi de 850 puntos a máximos, ¿no? Ahora estamos desde los máximos, pues una corrección aproximadamente de unos 300 puntos, algo habitual y clásica recogida de beneficios después de una subida en tan poco tiempo
relativamente fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación global, que tampoco ha cambiado mucho. El mercado, digamos, rebotó desde mínimos. Bueno, pues nos dejaba abierto pues un escenario bastante atractivo para posicionarnos en ese rebote. Y en el corto plazo, en los últimos días, evidentemente, recogida de beneficios del mercado. Esto a nivel global, general, pues lo podemos extrapolar tanto al DAX como a los principales índices, ¿no? Prácticamente esto lo podemos extrapolar a los principales índices a nivel global. Bueno, técnicamente, si lo analizamos, aquí vamos a ver un poco. Voy a quitar aquí, Aquí vemos un gráfico semanal del DAX, lo que un poco les estaba comentando, ¿no? La estructura de precios. 2 semanas en las que el mercado ha rebotado, en esta semana, estos 3 días que llevamos de cotizaciones, cierta corrección desde los máximos de la semana pasada, bueno, pues algo habitual, ¿no? Aquí en gráfico diario vemos la foto de forma más clara, el suelo que se marcó y, bueno, pues esta zona, que de hecho el precio no ha llegado a alcanzarlo, que es aproximadamente esta zona de resistencia previa a mitad de agosto en torno a los 10.450 puntos, que luego posteriormente se descargó el precio hacia abajo, pues otra vez para retestear mínimos, pues no lo hemos llegado a alcanzar, ¿no? Que bueno, pues tampoco es que sea una señal, no es una señal muy mala, pero bueno, por lo menos un síntoma muy positivo tampoco es del rebote, ¿no? Es decir, lo normal en este caso, bueno, es que hubiera llegado un poquito más allá de los 10.050, ¿no? Que ha sido prácticamente el máximo del lunes. Sí, 10.100, no llegamos a los 10.200, ¿no? 10.200 y a partir de ahí ha empezado un poquito a recoger beneficios antes que en esta resistencia previa en torno a los 10.500, que técnicamente hubiera tenido algo más de sentido, ¿no? Bueno, en una hora lo mismo, ¿no? Los objetivos que teníamos después de romper, como comenté, la zona de los 9.300, aquí el precio hizo un suelo y comenzó, digamos, la tendencia, ¿no? La proyección aproximadamente pues de esta especie de triple suelo, ¿no? Bueno, también podría ser un hombro cabeza a hombro, parece más un triple suelo. Si lo proyectamos, veis que se ha cumplido al 100% en torno a estas zonas, a partir de la cual el precio ha empezado a retroceder, a perder posiciones. Y bueno, pues ahora un poquito la pregunta es, ¿hasta dónde punto puede llegar la corrección? Ahora vamos a ver un poquito qué niveles técnicos. Lo que está claro que la zona de los 9.900, que han sido los mínimos que hemos marcado hoy, 9.800, incluso hemos llegado por abajo de los 9.900, 9.800 largos, ahora mismo es nuestro soporte en el más estricto a corto plazo, y vamos a ver si evidentemente pues este soporte de cortísimo plazo lo aguanta o si analizamos un poquito este canal bajista que llevamos desde los máximos, evidentemente siguen las caídas, ¿no? El aspecto técnico aquí se ha deteriorado un poco, entonces bueno, no hay que descartar que ya la corrección haya terminado, ¿no? Podríamos ver todavía incluso más ventas pues, hasta los 9.900, 9.850, ¿por qué no? No es un escenario para ahora mismo descartable. Veis que aquí el precio no está muy definido, lo que está claro que hemos hecho un máximo, aquí el precio ha empezado a corregir y a perder la estructura alcista que manteníamos, pero bueno, eso quiere decir que por el momento vigilar los soportes de corto plazo porque podemos ver ventas un poquito más pronunciadas, ¿no? Incluso que pueda volver a retestear, ¿por qué no?, la zona de los 9.700, ¿no? Que actualmente ya lo vimos, ¿no? Sobre todo en la ruptura de este movimiento al alza. La verdad es que no es descartable, tiene que caer bastante, hablamos de 200 puntos, sería todo este espacio, lo marco aquí con el ratón, pero tampoco sería descartable, ¿no? Porque la estructura es cierto que la estamos perdiendo.
En el corto plazo, aquí lo veis, ¿no? 5 minutos, que yo creo que esto un poco al hilo de alguna pregunta que ya he visto por ahí que me habéis comentado. Bien clarito. Sé que os gusta ver figuras, además, a la hora de operarlas y marcar un escenario operativo, pues nos facilita mucho. Y aquí lo veis, ¿no? En esta caída, esta corrección desde máximos, pues lo que el precio está marcando es un claro canal bajista, ¿vale? De manual, ¿no? Básicamente de manual, en la que unimos máximos decrecientes, también podemos unir mínimos decrecientes y veis que por el momento su formación es muy, muy, muy clara, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hasta que no rompamos el canal, pues no vamos a tener muy claro cuál va a ser el devenir del precio, ¿no? En los próximos días o en los próximos minutos. ¿Y cuáles son ahora mismo un poco la ruptura? Pues tenemos que vigilar la primera resistencia, que sería el primer máximo, los 10.000 puntos, y por abajo el mínimo del canal, que son aproximadamente los 9.890. Ahí tenemos un rango de 100 puntos, que ahora se está moviendo el DAX y la mayoría de índices en tierra de nadie, pero que el movimiento tendencial sería tras la ruptura de con largos por encima de los 10.000 puntos y estar pendiente a los cortos por debajo de los 9.890, ¿vale? Ahora mismo en esta figura que nos encontramos a mitad de camino. Es verdad que después de hacer de nuevo un máximo decreciente de los 10.000 puntos y volver a caer, además volver a caer, aquí veis un poquito la foto, ha caído con bastante fuerza, aquí otra vez está haciendo un mínimo, bueno, pues nos puede entrever que las ventas o que el precio pueda volver a tocar niveles inferiores, ¿no? Pero bueno, eso no estaría tan claro. Lo que quiero sobre todo que tengáis claro a la hora de analizar la situación es que estamos inmersos dentro de este canal bajista, que como poder volver a coger tendencia, que al final es un poco el tipo de trading que os intento explicar yo, que creo que es el más sencillo, intentar operar a favor de tendencia y en las rupturas, tanto al alza como a la baja, pues sería 9.890, 9.900 por debajo, si esto lo perfora, buscar alguna posición bajista. Incluso podríamos marcar la proyección de la figura en caso que lo rompa, que sería pues lo que he comentado, ¿no? Pues si esto lo rompe estaríamos hablando que el 100% sería incluso, yo creo que la zona de los 9.800, 9.750, ¿no? Ahí tendríamos un recorrido pues de más de 100 puntos para aprovecharlo, ¿no? Entonces, esto vigilarlo, porque evidentemente va a ser el soporte clave para intentar, en el caso de que rompa, poder atacar la figura a la baja. Y por arriba lo mismo, ¿no? Si proyectamos por arriba, en el caso de que rompa el máximo anterior, técnicamente no sería la ruptura de este canal. ¿Por qué? Os explico, ¿no? ¿Por qué en este caso sería más claro un corto que un largo? Pues básicamente porque los obstáculos que tiene el corto son mucho menores que los obstáculos que tiene el largo. El corto, al estar en un canal bajista, veis que si este nivel lo perfora, tenemos recorrido de sobra, ¿no? Y prácticamente ningún soporte, ninguna resistencia apreciable, ¿no? Quitando estos niveles. Cosa que, evidentemente, en el caso de que rompamos los 10.000 puntos, pues tendríamos, entre medias, una resistencia en los 10.050, otra resistencia en los 10.100, es decir, tendríamos más piedras en el camino, ¿no? A la hora de encontrarnos con menos obstáculos, veis claramente que el corto, para proyectar el canal a la baja en el caso de que lo rompamos, pues me parece más claro a la hora de valorarlo que la posición larga, sobre todo por eso, ¿no? Por todo, digamos, estos obstáculos, resistencias, que le puede ser más difícil de perforar al alza que si miramos hacia abajo, ¿no? Pero bueno,
principalmente que es plantear un escenario, ¿no? Que es un poco lo que vemos para intentar buscar la tendencia, que es un poco la operativa que yo suelo plantear, operativa claramente en tendencia, luego los podemos ayudar con algún indicador para ver un poco, pues, alguna media, si la media evidentemente nos acompaña, la media está por debajo del precio, si había algún cruce de medias, alguna divergencia con algún indicador, todo eso es útil, ¿no? Pero siempre, como digo, el principal indicador es el precio, sobre todo si hacemos intradía, y lo importante es que marquemos un escenario, ¿no? El escenario es un canal bajista en el corto plazo, en el que acotamos el máximo relativo anterior y el mínimo relativo anterior también, ¿para qué? Para intentar buscar de nuevo un movimiento de tendencia. Mientras tanto, pues estamos un poco aquí en medio de la nada, por decirlo de alguna forma, un poco aquí en medio de la nada, con bastante indefinición, ¿no? Es decir, bueno, aquí está haciendo un mínimo, podríamos ver otro rebote, aunque sí que es cierto que después de hacer este máximo aquí, bastante relevante, lo normal es que el precio a lo mejor pueda empujar un poquito para abajo, ¿no? Desde el punto de vista técnico, lo normal. Pero bueno, ahora mismo un poco en tierra de nadie, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Para operar en soportes y resistencias, con que pongamos un stop loss por debajo de este soporte, nos podría valer, ¿no? Pero un poco al final, como lo que intento es plasmar una operativa tendencial, yo siempre voy a esperar a ruptura de niveles. Si hay rupturas falsas, pues hay rupturas falsas, son cosas con las que tenemos que trabajar y operar, pero sería lo más óptimo para ese tipo de trading y tendencia, ¿no? Claro, me pregunta Diego, que no sé si salió de lo que estamos comentando. Sí, es decir, creo que si tu pregunta es que aquí, en la parte inferior del canal, podría estar el mínimo previo. Es decir, aunque aquí esté el soporte, el canal, el movimiento del precio, podría perforar los 9.800, tocar el canal y de aquí, evidentemente, rebotar. ¿Qué pasa? Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que el canal ya lleva muchos toques. Entonces, yo realmente, a lo mejor, aunque salga mal el trade y ponga el stop loss, lo atacaría antes rompiendo la zona de los 9.890, 9.900, es decir, esta zona de soporte, aunque aquí es verdad que puede hacer un mínimo en el canal y de nuevo volver a rebotar, pero ya tanto tiempo un canal en 5 minutos sin romperse, date cuenta que llevamos 1, 2, 3 toques, 1, 2, 3 toques, bueno, no tocamos el primero, entonces es raro, ¿no? Es raro. Bueno, se podría aguantar, ¿no? Que pueda caer un poquito más por debajo del canal, pero yo creo que si pierde este mínimo, lo que yo en este tipo de operativas, sobre todo lo que marco es la ruptura del mínimo anterior o del máximo anterior, ¿no? Creo que suele ser a nivel de resultados más efectivo que intentar aquí dibujar el final del canal, creo que es lo que tú dices, ¿no? Y que bueno, sí, que aquí el precio pueda ir y luego aquí rebote, ¿no? Sí, o sea, me sirve a nivel de analítico, no lo veo con el resultado, no es tan claro, ¿no? Un poco a la hora de acertar, hablar un poco de probabilidad. En este sentido. Entonces, bueno, yo creo que esa es la operativa, ¿no? Es decir, intentar simplificarlo mucho, mínimo, máximo, y aquí un poco tomar como principales referencias, ¿no? Mientras tanto, pues vamos a estar aquí un poco, pues, entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Como se dice, puede que haga otro toque al canal, que vuelva a bajar, pero sobre todo, marcar el rango del precio, acotarlo, ¿para qué? Para que sea mucho más fácil tomar decisiones de trading, ¿no? En este caso. Esto es una forma de verlo, ¿no? Hay gente a lo mejor que tiene otras formas de trading, es decir, pues como he comentado, ¿no? Hace 2 minutos, pues yo opero con una media, la media ahora mismo de 5 minutos, ¿no? Pues por ejemplo, pongo una exponencial de 5 periodos, o de 3, ¿no? Para ponerla más corta. Aquí va a haber muchas más señales falsas. Bueno, espérate que esto se ve fatal.
Voy a poner gordo. Esto se ve fatal, pero bueno. El precio está rompiendo, aquí lo veis, ¿no? Aquí hay muchas señales falsas porque es una señal muy de corto plazo, y más en 5 minutos. Pero bueno, aquí el precio está rompiendo a la media de 5 sesiones. Bueno, pues me pongo largo, pues lo puedo utilizar como filtro también, ¿no? En este caso. Son filtros en vuestra operativa y poner stop loss por debajo del soporte, ¿no? En este caso. Y vincular el riesgo por debajo del soporte previo, del mínimo anterior. Bueno, a la hora de operar tenemos 1000 formas, ¿no? Sobre todo un poco que tengáis claro la situación, el contexto, luego cada uno que lo utilice según su forma de analizar o su forma de hacer trading, pero evidentemente esta es la foto y esto es un poco lo que tenéis que, los niveles que evidentemente tenéis que tener claro en el DAX. Bueno, vamos un poquito al Eurostock, que tampoco me voy a entretener mucho porque al final vais a ver que es un calco del DAX. Bueno, veis un gráfico semanal, lo mismo, ¿no? Que el DAX, desde prácticamente los máximos de la semana pasada, entre el lunes, martes, miércoles, retrocesión, recogida de beneficios en el mercado, lógico, habitual, por el momento nada extraño. Gráfico diario, vemos la foto, y aquí lo que observamos, que lo llevamos observando hace tiempo, por no cambiarme en gráfico diario, lo que estamos viendo, que es verdad que el Eurostock, en el máximo anterior, en torno a los 3.250, prácticamente ha llegado a esta zona, ¿vale? A la resistencia anterior que teníamos aquí, cosa que el DAX no ha llegado. Entonces, bueno, ahí es una señal en el que lo llevo comentando, bueno, los últimos días, ¿no? Que vemos que se está comportando mejor. También es normal, ¿no? El tema de Volkswagen, en el fondo, también arrastra, ¿no? Y el DAX es un índice que lleva un comportamiento mucho mejor que el resto de los índices europeos. Pero bueno, aquí veis que el comportamiento de corto plazo está siendo mejor y están llegando antes a niveles anteriores y un mejor comportamiento relativo del Eurostock que el propio DAX. Bueno, esto sobre todo como anécdota, un poco a tener en cuenta y que, bueno, que lo valoréis, ¿no? Bueno, gráfico horario lo mismo, ¿no? Es decir, el doble suelo, aquí veis el doble suelo que hizo, cómo rompió con mucha fuerza los 3.115, ya lo comentamos la semana pasada, proyección del doble suelo a la perfección. La proyección la ha marcado totalmente, bueno, pues con el cuadro y cartabón, ¿no? Como se diría, los 3.250, y a partir de ahí de los 3.250, pues al igual que el DAX, bueno, pues estamos viendo, hemos dos máximos a la misma altura. Aquí veis un máximo y otro máximo a la misma altura. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos comenzado un poquito recogida de beneficios, aunque de forma bastante leve, ¿no? Como podemos observar. Si tiramos una línea de tendencia en gráfico horario desde los mínimos, desde un poco la zona de rebote, bueno, pues veis que aquí, en esta parte de la directriz, ya tuvimos un toque previo. Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se podría dar otro toque? Es decir, ¿por qué no podríamos esperar en torno a estos niveles, que estaríamos hablando por los niveles de los 3.150 aproximadamente, pues que evidentemente los vaya a buscar el Eurostock, ¿para qué? Para de nuevo volver a coger impulso, ¿no? Puede ser evidentemente pues un escenario que no para nada descartable, ¿no? Incluso estaría rebotando pues aproximadamente desde el máximo anterior, si tiramos un nivel de FIBO, aquí en una hora, pues prácticamente sería el 50%, ¿no? de caída previa. Es decir, marco desde los 3.026, subo, tiro los niveles de FIBO del mínimo hasta el máximo, hasta los 3.265, y veis que el precio cómo desciende y corrige, podría corregir en torno al 50% de FIBO, que ya sabéis que es uno de los niveles clave que tenemos que vigilar a la hora de que el precio pues pueda girar, ¿no? En este caso al alza. Bueno, y en 5 minutitos, para ponernos un poco en situación a lo que estamos comentando el DAX, aunque a lo mejor de forma menos clara, pero aquí lo veis, ¿no? Es decir, el canal
el canal que está dibujando pues es prácticamente idéntico. Entonces el escenario, desde mi punto de vista, no va a cambiar nada. Lo que voy es acotar la resistencia anterior, el máximo anterior, que ya sabéis que es un poquito por encima de los 3200, y voy a acotar el mínimo anterior. Este canal bajista he unido los máximos, ¿no? Es decir, aquí veis los máximos decrecientes, una tendencia bajista. Siempre intentamos identificar tendencias, es lo más fácil, sobre todo si estamos empezando a hacer trading, lo más fácil. No intentar buscar giros de mercado, no os obsesionéis para intentar buscar cuándo el mercado va a girar. O sea, eso al final no lo sabe nadie. Por eso es mucho más fácil operar a favor de tendencia en rupturas. Esto al principio sé que es lo menos intuitivo, porque cuando vemos un soporte lo que queremos es comprar y cuando vemos una resistencia lo que queremos es vender, pero intentar verlo también de otra forma, ¿no? En este caso. Intentar verlo de esa manera en la que cuando tú un nivel de resistencia lo rompes, la fuerza que va a tener va a ser muy grande. ¿Para qué? Para marcar una proyección e intentar aprovecharnos. Al final, ¿en qué momento del precio se va a dar la vuelta? Eso, por mucho a nivel técnico, mucho análisis que sepamos, tengamos muchos conocimientos, es imposible, ¿no? Evidentemente no lo sabe nadie. Entonces, bueno, acotamos, dibujamos el canal bajista, acotamos 3.213 por arriba, 3.170 por debajo, niveles de trading. Mientras tanto, el precio, veis que aquí ha hecho un mínimo, bueno, pues relevante en el cortísimo plazo, en el que nos hemos vuelto a meter en la zona de los 2.200, pero ¿qué pasa? Que aquí un trade, una posibilidad de trade, ¿qué hago? Pues hasta la parte superior de la directriz o hasta la resistencia te deja poco margen de maniobra. Entonces, casi mejor es en la ruptura de los 3.200, que va a ser una confirmación, ¿no? Repito, en el caso de que rompamos los 3.215, va a tener muchos más obstáculos por las resistencias que tenemos que en el caso de que el precio, pues aquí, que haga un movimiento tal que esto, toco, imagínate, la directriz de nuevo, y el precio quiera otra vez, bueno, pues volver a caer, volver a retestear esta zona de mínimos. En la ruptura de los 3.170, en el caso de que se produzca, aquí tendríamos otra fase bajista. ¿Vale? Otra fase bajista que, como hemos hecho anteriormente, lo proyectamos ¿con qué? Con el ancho del canal, y desde la ruptura del mínimo, básicamente hacemos lo proyectamos. Esperar un momento a ver si me deja. En torno, bueno, pues eso, a los 3.000, un 100% de los 3.130, ¿no? Sería la proyección al 100%. Yo siempre digo, al igual que cuando se entra y al igual que cuando el precio, cuando salimos de cualquier posición, siempre recomiendo que lo hagamos en partes, ¿vale? ¿Para qué? Para diversificar la posición. Aquí recordar que no hay mínimos a la hora de operar en índices. No tenemos mínimos, no porque compre poca cantidad voy a pagar un mínimo previo. Entonces, es muy útil y tanto ¿por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí tenemos una proyección del 100%, no hagáis el trade y hasta que no llegue aquí me cierro, porque esto no son 2 y 2 son 4. Entonces, os podéis cerrar en el 50%, en el 2/3 de... ¿Para qué? Para ir recogiendo beneficios. ¿Vale? Importante esto, muy importante. Vale, perfecto. Entonces, bueno, esto es el área acotado, esto es el canal. Ahora mismo, pues como estamos dentro del mismo, habría que un poco que esperar a la ruptura. Me gusta más esta ruptura por todo el espacio libre y prácticamente la carencia de resistencias, cosa que por arriba, evidentemente, pues la situación es diferente, ¿no?
Bueno, esto en cuanto al Eurostock, tampoco me voy a repetir, porque es un poco para que veáis un poco el mismo planteamiento, el mismo escenario. Vamos a ver el IBEX, aquí tenemos el IBEX en 4 horas. Me preguntáis que si sería muy agresivo el minuto. Depende de la operativa de cada uno. Ya sabéis, lo que tenéis que tener claro es que en un minuto todo se mueve más rápido. Entonces, evidentemente, eso es un poco lo que te va a cambiar. A la hora de analizar técnicamente, es muy parecido. Lo único que es verdad es que en el corto plazo, por lo general, tenemos que intentar respetar mucho más los stop loss, porque el movimiento de los precios son más erráticos y no tienen la misma consolidación que si hablamos de gráficos de 5 años o de 10 años, ¿no? Entonces, más agresivo, depende de la operativa de cada uno, ¿no? Y de lo que os sintáis más cómodos. Tampoco te va a cambiar mucho. Lo que pasa es que siempre que operemos en un intervalo más pequeño, tenemos que tener en cuenta por lo menos los soportes y las resistencias de dos intervalos un poquito más grandes. Haces un minuto, pues tienes que tener en cuenta 5 y 15 minutos, o media hora, ¿vale? Para marcar ahí las proyecciones y los movimientos. Pero bueno, depende del tipo de operativa que tú quieras, digo. O sea, no... Bueno, pues aquí tenemos el IBEX, ¿no? Tenemos un poco el IBEX aquí en gráfico de 4 horas. Veis que hemos salido de este canal bajista prácticamente y el IBEX 35 sí que ha rebotado con más fuerza. Es decir, el IBEX 35 perdió mínimos y se comportó peor que sus homólogos europeos, pero es verdad que en el rebote ha recuperado absolutamente todo. Y el IBEX 35 se ha clavado un rebote a máximos pues de 1.100 puntos casi, que se dice pronto, ¿no? 1.100 puntos. Por 10 euros el punto, pues estamos hablando que por un contrato de IBEX hablamos de 10.000 euros, ¿vale? Es muchísima cantidad para apenas, pues nada, desde comienzos de octubre, ¿no? Desde que hemos comenzado un poco este movimiento. La idea es la misma, ¿no? Ligera corrección de beneficios, ahora estamos por encima de los 10.000 puntos, en torno a los 10.075. Y bueno, pues ahora vamos un poquito a analizar dónde podría haber un giro aquí del precio, ¿no? Aquí unimos máximos y mínimos. El precio, como he comentado, ¿no? La corrección todavía puede que no haya terminado, incluso, bueno, pues que en estos niveles, en esta directriz alcista que he marcado, ¿no? O en la parte superior del canal bajista, pues se podría apoyar el precio en este sentido, ¿no? Es decir, que el precio a lo mejor, bueno, busque un rebote en esta zona y que vuelva, pues a lo mejor apoyarse en torno a estos niveles, que sería, pues, los 9.900, ¿no? Bueno, podría ser una opción perfectamente, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, lo que está claro es que en zona de resistencias prácticamente lo cumplió. También muy claro cómo ha funcionado esta resistencia, que han sido los 10, 3.50. A partir de aquí, evidentemente, con corrección. Y bueno, vamos a ver un poco hasta dónde podría llegar. Esperad un momentito que ahora... Bueno, un momentito porque ahora la plataforma parece ser que no me quiere ayudar a que terminemos el seminario. Un segundito.
Bueno, a ver si esto ya vuelve. Pero bueno, no me deja abrir ahora, me deja abrir el gráfico del IBEX 35. Bueno, vamos a ver si no, no terminamos. Entonces, bueno, esta es la situación, ¿no? Aquí en zona de resistencia, la tendencia alcista, veis que por el momento habría finalizado, incluso pues hemos roto ligeramente, o estamos aproximadamente en el mínimo anterior, que está zona en torno a los 1050 puntos, y bueno, pues yo creo que ahora mismo, aunque a lo mejor no está tan claro a la hora de canalizarlo, en el caso de que evidentemente el IBEX rompa el mínimo, este mínimo previo que tenemos aquí, que serían en torno a los 10.000 puntos, aquí lo veis prácticamente, 9.900 y pico, pues posiblemente pudiéramos ver un movimiento del precio pues en torno a estos niveles que he comentado, ¿no? En torno mínimamente, bueno, pues hasta a esta directriz que aquí estoy marcando, en torno, bueno, pues a los 9.800, 9.700, ¿no? Pero bueno, tendría que ser la ruptura, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues le vemos aquí un poco aquí haciendo pues una especie de hombro, cabeza, hombro, un hombro, una cabeza, bastante feo, no se ve con mucha claridad. Un segundo, a ver, en 15 minutos. Sí, una especie de hombro, cabeza, hombro estaría haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, la ruptura y a la hora de atacar esta figura de cambio de tendencia, pues repito, al final me da igual que sea un hombro, cabeza, hombro, que sea un doble techo, las figuras es pura nomenclatura, lo que quiero es que sepáis operarlas, pues sería la ruptura del mínimo anterior, que sería la pérdida de los 10.000 puntos. ¿Vale? ¿Por qué no marco? Me preguntaba, ya no sé, Willy, como hemos tenido problemas con el IBEX, ¿por qué no marco la distancia del canal bajista hacia arriba? En el Eurostock, dices. La podemos marcar. Creo que te refieres al Eurostock, ¿no? Lo puedes marcar, ¿no? En este caso. A ver, el problema de que aquí básicamente sería la ruptura del máximo anterior. No sería de forma tan clara la ruptura del... El canal es verdad que se rompería, pero es lo que os he comentado, ¿no? Aquí se podría buscar esta proyección, que no es para nada descartable, pero tenéis que tener cuidado, o yo por lo menos me iría cerrando en estas zonas de resistencia intermedias. ¿Por qué? Porque tiene más obstáculos que, por ejemplo, aquí en el corto. O sea, un poco al final el mismo planteamiento que el DAX. Aquí hay más obstáculos antes de llegar efectivamente a nuestro objetivo. Entonces, eso es un poco lo que me puede hacer más dudas a la hora de cómo gestionar esa posición, ¿vale? Pero sería esa la proyección. En el IBEX, bueno, sí, el canal este bajista, que hay una especie de canal, no es tan, no es tan bonito el canal del IBEX, este sería el canal del IBEX. El canal del IBEX no es tan claro, ¿no? Yo, a la hora de, bueno, no sé si habéis seguido mis seminarios, yo normalmente los canales, las directrices, tanto alcistas como bajistas, las considero cuando han tocado dos o más puntos. Bueno, en este caso no es tan clara desde los máximos, tendríamos aquí un máximo, aquí un mínimo, otro máximo por debajo del anterior, pero bueno, no es un canal tan claro como el que podíamos ver en este caso en el, espera un momento, como el que podíamos ver en el DAX, ¿no? Entonces la idea un poco es la misma. Yo marcaría aquí una proyección del máximo, prácticamente, aproximadamente del máximo anterior hasta el mínimo, y en el caso de que lo rompa, pues proyectaría, ¿vale? Esta sería mi proyección, en este caso, en el caso de que rompamos los 10.000 puntos, ¿vale? De esta posición bajista. No es un canal tan claro, en ese sentido. Y en el caso de que queráis, bueno, de que esto lo consideremos un hombro, una cabeza y un hombro, bueno,
lo podríamos considerar, aunque aquí ya está un poco el precio ensuciándose. La proyección de esto sería, sabéis, que un hombro, cabeza, hombro. Esta sería la proyección desde la cabeza a la clavicular y proyectamos. Proyectamos precio, bueno, pues eso, en la ruptura, para mí, de estos niveles, ¿no? De los 10.000 puntos. Al final no va a cambiar mucho esto, ¿vale? Pero bueno, un poco es un hombro, cabeza, hombro muy claro. Al final, sobre todo, son referencias. O sea, no quiero pintar mil líneas y confundir mucho. Es decir, la referencia es este mínimo, y este mínimo va a ser el desencadenante para que hacen una operación bajista en tendencia. Eso es lo que quiero un poco que tengáis claro, ¿no? Eso es. Bueno, dejo un poco Europa, ya que si no, no termino, no me da tiempo. Ya hoy siempre como con un poco el tiempo justo, vamos un poco con Estados Unidos. Aquí, como comenté, ¿no? Tenemos el índice de volatilidad, que bueno, no es un índice, no un índice de acciones, pero es un índice que mide la volatilidad respecto al inversa, ¿no? Respecto al S&P. Y bueno, como os comenté, pues era importante que después de todo este repunte de volatilidad y caída de los índices, pues se estabilizara por debajo de los 20. Se está estabilizando por debajo de los 20, 18, y mientras yo creo que nos encontremos por debajo de estos niveles, de medio a largo plazo, recordar que estoy en un gráfico semanal de volatilidad, bueno, pues de medio a largo plazo, en principio, esto apostaría más a que continúe un poco el rebote, siempre evidentemente que nos encontramos por debajo de los 20, ¿vale? En el caso del índice de volatilidad. Bueno, vamos a ver un poquito a repasar el S&P. Aquí tenemos un gráfico semanal, al final la idea es parecida, ¿no? Semana un poquito recogida de beneficios, aunque en menor medida, después de 2 muy buenas semanas. En gráfico diario, pues lo veis desde la misma forma, e incluso aquí ya podemos sacar una conclusión, que las resistencias de agosto que no habíamos llegado en el DAX, en el Eurostock algo más, y en el IBEX, los habíamos alcanzado y de ahí hemos caído, pues veis que en Estados Unidos lo ha roto, lo está rompiendo, en gráfico diario, ¿eh? No estoy aquí, esta zona lo está medio rompiendo, es decir, estamos ligeramente, bueno, más o menos en toda esa zona, pero por encima de los 2.000 puntos del futuro, ¿no? Que es una referencia importante. Entonces, bueno, esto también sería una buena señal para los índices, ¿no? Para la renta variable. ¿Por qué? Porque si el capitán del equipo, por decir de alguna forma, el que más influencia tiene, que es el S&P 500 y los índices americanos, pues se están comportando de mejor manera, pues posiblemente eso va a marcar un efecto contagio al resto europeo y al final les acabará haciendo tirar, ¿no? Evidentemente. Bueno, aquí lo veis, un poquito un gráfico más de 4 horas. Podemos marcar, bueno, una línea de tendencia que estaríamos todavía lejos de alcanzarlo. Y bueno, lo que está claro aquí, para marcar desde el máximo anterior y la fortísima caída que vimos en agosto hasta prácticamente mínimos, bueno, pues veis que justo la vuelta del SP pues lo estamos haciendo en el 61,8, ¿vale? En un nivel clave de FIBO en el que estamos ya viendo ciertas ventas. Este 61,8, en cuanto a que el mercado otra vez vuelva a irse para abajo, es importante tenerlo en cuenta, pero no me importa tanto en este caso. ¿Por qué? Porque el precio me da señales de mayor fortaleza a la hora de superar o estar por encima de estas resistencias y a la hora de encontrarnos en torno a los 2.000 puntos o ligeramente por encima de los 2.000 puntos, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta. Y bueno, aquí lo veis un poco en gráfico, es que en diario es más complicado, vamos a ver un gráfico horario. Veis que la tendencia en gráfico horario del SP, aquí hay un poquito, ya veis que cada vez que bajamos el horizonte temporal hay movimientos más erráticos del precio, hay mucho más ruido de mercado, hay que tener evidentemente un mayor control, pero veis que la tendencia sigue totalmente vigente, cosa que en Europa ya el precio se había un poco
rangueado, incluso caído un poco, y aquí es verdad que lo seguimos manteniendo. Entonces, bueno, ¿a qué podemos esperar? A que de nuevo haga un mínimo relevante. ¿Por qué no puede ser esta zona? Aquí lo veis, ¿por qué no puede ser esta zona? Que de hecho aquí está volviendo a tirar los 1990. Y de nuevo otra vez aquí ponernos a favor de la tendencia y buscar alguna posición alcista, operando pues esta simple tendencia, ¿no? En el que unimos máximos habría que dejar un poquito, unimos mínimos crecientes y bueno, en cada mínimo, en el caso de podemos buscar evidentemente posiciones largas para volver otra vez a posicionarnos a favor de la tendencia, que es este movimiento que tenemos aquí desde finales de septiembre, ¿no? Aspecto técnico más positivo en la mayoría de los índices norteamericanos que en Europa, ¿no? Como podéis comprobar. Y bueno, en el caso de que aquí el mercado otra vez rebote y superemos estos niveles en los que el mercado se metió en rango, pues evidentemente, seguramente el siguiente paso, el siguiente movimiento van a ser los 2050, ¿no? Que sería esta sería aproximadamente pues los 2050, 2055 ese objetivo que podríamos marcar, ¿no? Evidentemente en el caso de que sigan las compras. Vale. Bueno, pues esto principal, o sea, ya me voy un poco quedando más con poco tiempo, pero esto aquí en el SP, pues si acogemos el Nasdaq, tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Aquí veis en zonas de 4 horas de resistencia, en el que, bueno, pues ha habido cierta corrección después de este movimiento en V, y bueno, pues vamos a ver, evidentemente, en esta zona tan importante, si lo conseguimos perforar o si las ventas pueden caer, ¿no? Aunque, bueno, por lo que nos dice el SP, parece ser que el mercado prefiere consolidar y seguir subiendo que vuelvan las ventas, ¿no? Y en el Dow Jones, que es un hermano gemelo totalmente, pues poco más de lo mismo, ¿no? E incluso de mejor forma. Aquí lo veis en un gráfico diario, mirad el Dow, ¿vale? ¿Qué zona tan relevante ha llegado? Es decir, hemos llegado justo a este soportazo en gráficos diarios, que era en torno a la zona de los 17.000 puntos. Ahora nos encontramos prácticamente en torno a los 17.000 puntos. Y bueno, pues evidentemente estamos llegando a una zona de resistencia en la que, bueno, pues después de toda esta fuerte subida del Dow Jones, que prácticamente aquí veis que no ha corregido, aquí veis Estados Unidos, vuelvo a comparar, ¿no? Con Europa prácticamente no hemos vivido correcciones en estos 2-3 días, de hecho hoy estamos, parece ser que la apertura que hemos tenido hace 20 minutos del mercado, bueno, pues tiene ganas de seguir con las compras, pero bueno, en resistencia importante, que aquí podríamos ver alguna corrección de este dentro del movimiento, ¿para qué? Para volver a subir, ¿no? Pero bueno, era normal en estos niveles, en 17.000 puntos, el precio descansara, ¿no? Porque era una zona de resistencia en gráficos diarios muy importante, ¿no? Que aquí estáis viendo un poco, tengo dibujado en, bueno, anterior soporte, actual resistencia. Sabéis que cuando se pierde un soporte se convierte posteriormente en una resistencia, ¿no? Y realmente situarnos por encima de esta zona con holgura, pues el siguiente paso ya estaríamos hablando de unos 400, ¿no? 500 puntos por encima, que por qué no podría ser esta directriz que aquí tengo marcada, sería una directriz bajista provisional, pero bueno, ¿por qué no poder alcanzar esta zona, ¿no? Evidentemente, seguramente antes de alcanzar esta zona el precio puede moverse en dientes de sierra, como lo hace habitualmente, y buscar alguna corrección para luego volver a subir, pero bueno, ¿por qué no? Este puede ser un posible movimiento aquí del Dow Jones, ¿no? En este sentido. Bueno, esto es un poquito el repaso, ¿no? En general, o sea, ahora voy a dejar un minutillo o dos para que me preguntéis cualquier cosa, cualquier índice que a lo mejor queráis que analice, que me quede
Hoy no he tocado emergentes, tampoco había nada de emergentes que me interese mucho reseñar. La India sigue básicamente, bueno, pues plano, consolidando dentro de los 8.000 puntos. Japón, como comentábamos, estaba en una zona técnica muy interesante, un buen timing. ¿Por qué? Porque podía estar buscando en esta tendencia de gráficos semanales, en este último mínimo relevante, bueno, pues haber hecho un mínimo para volver a subir. ¿Y qué trade y qué beneficios nos daba este trade? Pues que evidentemente la rentabilidad por el riesgo asumido, pues evidentemente es bastante elevado, ¿no? Y bueno, aunque ahora mismo ha corregido hoy un poco como el resto de índices, sigue aguantando estos niveles, que evidentemente es lo importante. Y bueno, el resto de índices emergentes, la verdad que un poco técnicamente no me interesa tampoco mucho que comentar, no hay así nada muy relevante, ¿no? Pues Javier, es que me quedo sin tiempo, voy a hacer las 4, entonces no puedo un poco, no puedo hablar un poco mucho de divisas de petróleos, un poco comentar el petróleo aquí, bueno, aquí tengo un poco los gráficos, pero voy a comentar muy por encima, ya te digo, porque me echa la bronca y me quedo sin tiempo. No tengo las commodities, aquí tengo las commodities, y bueno, veis un poquito, bueno, para haceros una idea, otra vez, pues desde esta zona de mínimos, pues hemos visto un rebote del crudo. El crudo básicamente está rebotando porque otra vez hay rumores de que el tema de la producción, pues no tienen pensado recortarla, o sea, van a seguir produciendo unas cantidades que posiblemente la demanda no la abastece, y eso evidentemente provoca ventas en el crudo, ¿no? Técnicamente, lo único que hemos visto en los últimos días, bueno, pues es un rebote después de este fuerte movimiento, ¿no? Que hicimos mínimo en 36 y poquito más, ¿no? Poquito más. Ahora está un poco sin dirección clara en esta lateralidad, tanto el West Texas como el Brent. Aquí sí vemos el Brent. Y un poco hablando de forma general, para que sepáis, aquí tenéis el Brent, lo mismo, ¿no? Un poco, aquí está totalmente lateralizado y un poco pues aquí dando tumbos, ¿no? Con bastante mala pinta, ¿no? Bueno, ¿qué efectos tiene, no? Un poco para hablar de divisas a tu pregunta, ya sabéis que las materias primas, hay divisas, porque países, gran parte de su sector exterior lo dedican a importar, a exportar materia prima, como es el caso de Brasil, los países del Golfo, Canadá, Noruega. Entonces, todos estos países, cada vez que caen las materias primas, cada vez que cae el petróleo, sufren. El dólar canadiense, la corona noruega, el peso venezolano, es decir, el real brasileño, todas estas monedas, todas estas divisas sufren. El euro dólar sigue en la zona de 1,14, en la que el dólar está mostrando cierta debilidad con los últimos rumores de que la Fed parece ser que no quiere, que este año puede que no al final suba tipo de interés. Esto está en el aire, pura especulación. Y es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Tampoco hay una dirección muy clara, ¿no? Pero bueno, de forma estructural, como llevamos comentando todo el año, ¿no? Dólar sigue siendo una divisa alcista, y luego la mayor parte del resto de divisas, el euro, el yen, las divisas oceánicas, el kiwi y el aussie australiano, las divisas vinculadas con las materias primas, prácticamente todas las divisas siguen siendo de forma estructural bajistas. ¿Por qué? Porque están bajando tipos de interés, que es el mayor efecto que tiene una divisa, porque evidentemente quieren bajar tipos de interés para crear inflación, porque hay un problema de inflación, hay un problema de crecimiento de precios en la mayoría de los países occidentalizados. Entonces, bueno, ese es un poco el motivo, ¿no? Quitando el dólar y vamos a ver la libra, que tampoco acaban de modificar la política monetaria, el resto habría que comparar qué divisa se comporta peor respecto a otras, pero son la mayoría bajistas. El SP por punto son $25 el punto, ¿vale?
que me preguntáis también, $25 el punto, el mini SP. Es decir, cojo el SP500, si doy, por ejemplo, cojo el gráfico, botón derecho del ratón, voy a poner una orden y compro un contrato, ¿vale? Que es el tamaño estándar. Y veis que me aparece, bueno, el valor del contrato, el margen y el valor del PIB. Bueno, el valor del PIB, aquí pone 5 dólares porque te está calculando un decimal, ¿vale? Te está calculando que el PIB es un decimal. Si tú multiplicas 5 dólares por 10, ¿vale? En este caso, perdón, lo haces por la proporcional, es 25, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? El punto es 25, es decir, es una décima parte y sería lo que valdría el punto del futuro del mini SP. Vale, me preguntáis qué ha roto el DAX. Vamos a verlo. Pues mira, está rompiendo, efectivamente, ¿no? Está rompiendo. Este tipo de operativa se podría hacer habiendo puesto aquí una orden de buy stop, que es una orden de compra por encima del precio, una orden condicionada. ¿Para qué? Para atacar. Yo en esta resistencia a lo mejor me cerraría parte y aquí me cerraría la totalidad, ¿no? Pero sí, evidentemente está rompiendo, ¿no? Está rompiendo y puede ser, digamos, una operativa en tendencia, que es la que comento, siempre y cuando, evidentemente, colocando los stops. Esto es algo que nunca, y sobre todo cuando operamos en el corto plazo, debemos de olvidar. Pero sí, puede ser, evidentemente, se está produciendo la ruptura. Y parece ser, habría que un poquito esperar, parece ser que la ruptura no va a ser una falsa ruptura. Por el momento está consolidando bien por encima de esta zona. Bueno, pues nada, me quedo sin tiempo. Un poco como siempre. No sé si me ha quedado alguna pregunta por contestar, pero no me da ya más tiempo. Por mi parte es todo. Bueno, pues el lunes nos volvemos a ver. Ya sabéis que realizo 2 seminarios en el que analizamos los principales futuros sobre índices. Uno es el lunes a las 3 de la tarde, otro es el miércoles a la misma hora, a las 3 de la tarde. El lunes es solamente para clientes. El miércoles es un seminario que están abiertos, por lo general. Entonces, nada, por mi parte, daros las gracias. Si tenéis alguna duda, tenéis mi correo, borja.rubio@xtb.es, para cualquier sugerencia, duda que me podáis comentar o que queráis que veamos. Y nada más, deciros que muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por por interactuar conmigo y con nosotros, y nada, que tengáis una muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo a todos.